My mother made me tell him that I'd been raped, but that wasn't the truth. Then why did you continue to say it, even months later at trial? I was 6. I was scared of my mother. I did what she told me to do. I've regretted it every day of my life. Thank you, Miss Dawson. Una de las ramas más conocidas del derecho es el derecho penal, ya sea porque la vemos en series, libros o películas. Conozcamos un poco más sobre esta área. Bueno, yo soy el profesor Rolando Flores Ayala, tengo una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo una maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, tengo terminado un doctorado en Administración y Políticas Públicas y actualmente estoy terminando un postdoctorado en Política, Estudios Sociales y Culturales. Empecemos por lo general. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho es una ciencia que se encarga de regular las conductas humanas y el cual, de acuerdo a nuestra familia jurídica, tenemos un derecho estipulado en códigos, pero que a la luz de una reforma que hemos tenido a partir del 2011, ya el concepto de derecho cambia. El derecho no nada más son normas jurídicas, sino también son normas y valores jurídicos establecidos o bien en dispositivos jurídicos o bien son considerados como aspectos supranormativos que también regulan la conducta humana. Ahora ahondemos un poco más en el tema y seamos más específicos. Veamos qué es el derecho penal. Bueno, el derecho penal es uno de los derechos más antiguos. Desde que el ser humano empieza a interrelacionarse, tienen que existir ciertas normas para proteger bienes jurídicos de todas las personas, para que los seres humanos no puedan transgredir esferas jurídicas y pueda haber una relación social estable y pueda cesar la violencia que pueda existir desde que el hombre se vuelve un ente social. Una parte muy importante del derecho penal es la teoría del delito. Conozcamos qué es. Bueno, la teoría del delito es fundamental en nuestro sistema jurídico que tenemos y que viene de una familia jurídica del derecho romano-germánico. En nuestro derecho y nuestra manera de procesar a las personas que han cometido un delito, tenemos una figura que se conoce como tipicidad, que está establecida dentro de la teoría del delito. Es decir, una conducta que encuadra en una descripción establecida en un tipo penal. A continuación, veamos un ejemplo de lo que es la teoría del delito. Un tipo penal es el delito de homicidio, el que priva de la vida a otra persona. Si nosotros pensamos que Juan priva a Pedro, por lo tanto su conducta está encuadrando en el tipo penal de homicidio. Si Pedro priva de la vida a Juan, por lo tanto está cometiendo el delito de homicidio, porque el delito de homicidio dice el que priva de la vida a otro. Es decir, existe una narración gramatical de manera abstracta para que cualquier ciudadano o cualquier persona pueda cometer esa conducta y de esta manera pueda cumplirse con el objetivo del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, que dice cuáles son los fines del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que haya una reparación del daño y proteger al inocente, por supuesto. ¿Cuáles son los nuevos principios del sistema de justicia? A la luz de la reforma de junio del 2008, tenemos una reforma verdaderamente paradigmática en nuestro sistema de justicia, que cambiamos de un sistema inquisitivo o mixto a un sistema acusatorio oral adversario. Las reglas del juego cambian totalmente. Esto hace una catarsis en nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender cómo funcionaba el sistema inquisitivo. Anteriormente, el sistema inquisitivo, en la etapa de investigación, el Ministerio Público era omnipotente. El Ministerio Público se encargaba de realizar la investigación, se encargaba de valorar las pruebas en la etapa de investigación. Entonces, cuando el Ministerio Público realizaba estas dos grandes facultades, también tenía otra facultad que era la de acusar. Entonces, en esa etapa, el Ministerio Público, como es una parte procesal, el indiciado, el imputado, hasta este momento todavía no tenía un acceso a su expediente, todavía no tenía la oportunidad de hablar con la contraparte, todavía no existía una autoridad jurisdiccional que estuviera protegiendo sus derechos. Entonces, cuando el Ministerio Público hacía la acusación, se mandaba el expediente a través de una consignación. Ya el juez solamente se encargaba de ratificar lo que había hecho el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, a través de su secretario, tenía fe pública, es decir, la verdad estaba. Entonces, cuando el imputado apenas tenía acceso al órgano jurisdiccional, ya llegaba acusado y ni siquiera había necesidad de presentar
físicamente los medios probatorios en la etapa de instrucción. Por eso anteriormente veíamos que no existía una cadena de custodia, que no existía protocolos de primeros respondientes. Hoy, a la luz de esta reforma del 2008, existe establecido en la Constitución, en los transitorios, que dice que el Estado mexicano y también las entidades federativas, tanto la Federación, tienen 8 años para implementar un sistema adversarial oral, que totalmente cambia las reglas del juego. En el sistema inquisitivo, nada más bastaba con que el imputado se declarara confeso que había realizado la conducta. Hoy en día, este nuevo sistema es totalmente diferente porque el Ministerio Público solamente realizará una carpeta de investigación. Es decir, el artículo 21 constitucional dice que el Ministerio Público tiene la facultad de investigar junto con las policías para que pueda obtener material probatorio y entonces realizar la acusación frente al órgano jurisdiccional. Ahora sí, las pruebas se desahogarán en la etapa de juicio oral, no en la etapa de investigación. Y se tiene que atender a un principio muy importante que yo puedo decir que es incluso más importante que el principio que está establecido en la Constitución en cuanto a la manera de desahogar las audiencias, que es el principio de mismicidad. Es muy interesante saber cómo ha evolucionado el derecho penal desde su creación en la época romana. No te despegues para ver cómo concluye esta entrevista en la segunda parte de la nota. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Even months later at trial. I was 6. I was scared of my mother. I did what she told me to do. I've regretted it every day of my life. Thank you, Ms. Thompson.